nuestro Señor venció a la muerte. Y quisiera que leamos juntos el libro de Mateo, el capítulo 28. Mateo 28, los versículos del 1 en adelante. Haremos un recuento de la resurrección como introducción al tema de hoy, que tiene que ver con ser familia. Pero vamos a ver quién nos hizo familia. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 3. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María, la de Betania, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Cosas importantes de estos versículos. Los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesús, pero también estaban ahí presentes cuando resucitó. Los ángeles vendrán con el Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. También dice que la naturaleza se conmovió cuando Jesucristo fue crucificado. Y ahora en la resurrección la naturaleza también se deja ver con un terremoto. Y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, la naturaleza también se va a conmover, para tomarlo en cuenta. También en estos versículos se ven a las mujeres que son las primeras que van al sepulcro. Tomemos en cuenta que el corazón de la mujer siempre está dispuesto a adorarle al Señor. Y es a las primeras a quienes se revela el Señor resucitado. Sigamos los versículos 4 al 6. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Enseñanzas de estos versículos. Hay dos tipos de personas frente a la resurrección: los que no creen en Cristo y están llenos de temor, hermanos. Su vida en realidad es un corre-corre que no tiene sentido, porque no van al cielo, no conocen al Cristo resucitado. Pero los que conocen a Jesucristo, el Señor vivo y resucitado, no tienen temor. Miren cómo a ella se dirigen los ángeles. No temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesucristo, el resucitado. El perfecto amor echa fuera el temor, eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18. Esa es nuestra realidad como hijos del Señor. Pero también estos versículos hablan de que una piedra fue removida. Y no es que el Señor necesitara que se mueva la piedra para salir del sepulcro, no. Porque Él podía pasar las paredes sin ningún problema. Pero la piedra removida es la evidencia de que Él vive. Y eso es lo que llama la atención a mi vida. ¿Cuál es la piedra que todavía falta remover en su vida y en la mía para ver al Cristo resucitado? ¿Qué es lo que hace falta entregarle a Él por completo de mi corazón para vivir esa realidad del poder de Cristo en mi vida, para amar, para seguirlo a Él? Versículos 7 y 8 de Mateo 28. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. El mandato de Dios para evangelizar lo estaba dando aquí a través de los ángeles. Vayan y hablen del Cristo resucitado a los discípulos.
La Biblia es coherente con esta obligación suya y mía. La estaba diciendo en ese momento a estas mujeres. Tenían temor, sí, ante lo divino, pero tenían gozo. Y eso pasa en nuestras vidas. Tenemos gozo porque Cristo vive. Eso significa la resurrección, Cristo vive. Seguimos con el versículo 8 y 10. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor Jesucristo la saluda con un hola fuerte. ¿Cómo están? Salve, vida para ustedes. Esa es la realidad de Cristo en nosotros. Pero también pronuncia otras palabras y leamos con atención. El mensaje del Evangelio tenía que ser compartido. Id, dad las nuevas, las noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes deben dar las noticias? Mis hermanos. El mismo Señor estaba instituyendo y diciendo que somos sus hermanos. Nosotros somos hermanos. Somos una familia. Gracias a que Jesucristo vive, hermanos. Somos una familia real. Miren los siguientes versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, muchos han querido opacar la resurrección. Ellos pensaban que pagándole un soborno a estos soldados se iba a terminar la historia. Y esa es la ingenuidad y la torpeza del ser humano que está en contra de Dios y de su voluntad. La palabra seguirá adelante. Nunca se va a acabar la iglesia, seguirá caminando y el Señor de la historia va a regresar. El Señor vivo y ahora viene como juez. Viene por su iglesia, pero también viene a determinar quiénes no estarán con Él. Pero nosotros somos familia. Nosotros estamos unidos por su Espíritu Santo. Y quisiera que vayan ahora a Efesios, el capítulo 2. Porque el mensaje de hoy tiene que ver con ser familia gracias a Cristo Jesús. Pero esta familia nace de una reconciliación. Vamos al libro de los Efesios, el capítulo 2, y desde los versículos 1 en adelante, veremos lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia que necesitaba saber lo que significa ser hermanos, lo que significa ser iglesia. Ya en los capítulos 1 decía: ustedes están sentados en los lugares celestiales. Ya estamos con nuestro Señor porque Él nos salvó. Hermano, usted y yo debemos tener la certeza que vamos al cielo y que nada nos va a apartar del amor del Señor. Nada, ni nadie nos aparta del amor del Señor. Versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de Cristo era una realidad. Ahora con el Señor tenemos vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Antes de Cristo habían dos pueblos, los gentiles y el pueblo de Dios, los judíos. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, el Señor va a ser un solo pueblo, va a existir la reconciliación. Antes estaban lejos de mí, ahora son mi pueblo. El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en sus delitos, en sus pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice aquí la palabra. Juntamente con Él nos resucitó, sí, nos dio nueva vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Mire cómo repite lo que dijo en el capítulo 1. Estamos ya con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siguientes versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué sucedía según estos versículos? Los nuevos cristianos, los gentiles, eran de alguna forma hechos de menos por los cristianos judíos. Sucedía que pasaron 10 años entre que el Señor Jesucristo resucite y va a la presencia del Padre, hasta que los cristianos judíos aceptaran a los cristianos gentiles, y había una pared divisoria por su raza, por haber sido el pueblo de Dios, con aquellos nuevos que estaban viniendo a conocer a Jesucristo. Hacían una discriminación racial. Y era necesarísimo que Pablo dijera esto. Antes los gentiles estaban lejos, pero ahora están cerca, porque Cristo los ha perdonado. Y de una manera que solo Dios hace las cosas. Los capítulos 7, 8, 9 y 10 del libro de los Hechos hablan de cómo Dios se acerca a aquellos gentiles. Ahora entendamos algo, el judío no comía con el gentil. Le parecía algo despreciable. Utilizaban la palabra perro. No podían entrar a la casa de alguien que no era del pueblo de Dios. Pero Él que vino y entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, va a revelarse primero a los samaritanos. Y el Espíritu Santo llega a los samaritanos, que eran entre judíos y también habían hecho cierto sincretismo de su práctica de la adoración, adoraban en otro templo. Pero Dios se revela a esa gente tan necesitada para que veamos su misericordia. Nosotros hacemos acepción de personas, el Señor no. El Señor viene para todos los que quieran arrepentirse. Y así en el libro de los Hechos ahora se va a revelar al peor enemigo de los judíos. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los judíos? Los romanos. Y se revela a Cornelio. Cornelio, un general, un militar, está en su casa y Dios se le revela, y también se le revela a Pedro. Y a Pedro el Señor le dice: mata y come, y se presenta un lienzo con los animales inmundos. Y le dice: mata y come, porque ahora yo hago digno a las cosas y hago dignos a los gentiles para recibir el mensaje de salvación. Y Cornelio, un hombre eminente dentro del imperio romano, recibe el evangelio y se salva. Y dice el Señor: yo puedo reconciliar lo irreconciliable. Ahí está el poder de Dios.
Ahora aterricemos esto a nuestra vida, a nuestras casas, a nuestros hogares, y veamos que cuando la presencia del Señor está en mi corazón, se puede reconciliar, se puede perdonar. Lo que pensábamos que no se podía hacer, Él lo hace. Sigamos leyendo los siguientes versículos, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Usted tiene enemistad con alguien? Procure que esa otra persona conozca a Cristo, porque el Señor es un Dios que concilia, que nos hace amigos de Él y nos hace un solo pueblo. Versículos 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios de consolación hizo un solo pueblo que parecía imposible. ¿Alguna vez han visto la conversión de tal vez un musulmán y de un judío y que finalmente son amigos? Se termina la pared divisoria. Cuando Cristo vive en el corazón, no hay obstáculo para poder reconciliar. Cualquier cosa se reconcilia, se perdona, se reconstruye. Por eso yo digo que cuando Cristo está en el corazón y en una familia, sí se puede, hermanos. Se puede salir adelante. El testimonio de que Cristo vuelve a unir lo que ha sido difícil para nosotros es real. Por eso hace un solo pueblo. Porque al final del día, judíos y gentiles vamos a adorar al Señor. Un solo pueblo. Un solo pueblo. ¿Qué otra cosa Él dijo que era único y era uno solo? Él y el Padre. ¿Y qué más? El matrimonio. Se puede reconciliar. Y es uno solo. Porque Él dijo, se unirá a su mujer y será una sola. Y Él dijo que iban a estar unidos. Solo Él lo puede reconciliar. Solo Él lo puede sanar. Amén. Dios conciliador. Él anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos. Y ahora los dos pueblos pueden tener una sola entrada al Padre. Y vamos a ir a los versículos 19 al 22. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí nos habla de que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Somos una iglesia. Somos una iglesia, somos una familia, somos conciudadanos. ¿De dónde sale esto de que somos conciudadanos? Porque todos vamos a ir donde el Señor y a vivir en las moradas celestiales, al mismo lugar. ¿Cuántos de ustedes, cuando han estado fuera de su país, se han sentido extraños? ¿Se han sentido que no calzamos? ¿Cuántos han manejado en otro país, no? Manejan en otro país
y nos da un miedo de que venga el policía y uno infringe una ley que no la conoce. O cuántos cuando hemos estado fuera y vemos un paisano, ¿no? Vemos a alguien que es de nuestra nacionalidad, ¿qué hacemos? Lo abrazamos, así sea de donde sea, pero es de Ecuador y lo abraza. Y le dicen hasta ñañito, lindo, qué bueno verte. Y eso va a pasar en el cielo. Eso va a ocurrir en el cielo. El Señor dice, ya no soy extranjero. ¿Saben que la palabra que utiliza ahí es basada en oikos? Oikos es el griego que se utiliza para decir aquí hay una comunidad, un pueblo, en donde hay identidad, donde somos conocidos, como en la iglesia. Nos conocemos, nos queremos, somos un pueblo. Pero cuando dice extranjeros, utiliza paraoikos, es decir, no son de esa comunidad. Y cuando Pablo les dice, ya no son ni extranjeros ni advenedizos, es decir, ya los trajimos cerca a Dios. Ya nosotros somos uno solo, sea de origen judío, sea gentil, lo que sea, somos uno solo en Cristo Jesús. Somos una familia, somos unos conciudadanos, es decir, dentro de esa comunidad de santos. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén, llegó allá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucita, nos hace una familia y también nos da una esperanza para que todos juntos estemos con Él en la eternidad. Renacer para una esperanza viva. Y versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Allá nada se contamina. Allá ya no hay dolor, ya no hay impuestos, ya no hay lágrimas. Esa es nuestra herencia porque somos la familia de Dios. Pero también nos ha reconciliado con Dios para que seamos embajadores de esa reconciliación. Es decir, el pueblo de Dios es un pueblo pacificador. Cuando un cristiano llega a un lugar, nosotros somos gente de la reconciliación. Somos gente de paz, que denunciamos la injusticia y el pecado, sí. Pero somos personas que predicamos un Dios que reconcilia al mundo con Él y que procuramos que nuestra vida esté en paz con los demás. Esos somos los cristianos y eso nos distingue. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Vaya por favor a 2 de Corintios el capítulo 5. Los versículos 17, 18, 19 y 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué dice aquí? Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Está leyendo conmigo usted 2 de Corintios 5, versículo 18? Es decir, Él me salva a mí y me está diciendo que me entrega la tarea de yo también ser un agente de reconciliación. Yo tengo que predicarle al mundo y decirle, mira, Dios se ha acercado a ti y quiere perdonarte. Es una obligación, es una tarea, es un mandato. Y también es el mandato para que yo viva esa reconciliación con mi entorno. Yo procuro la paz en mi hogar, en mi trabajo, en donde me desempeño. No soy conflictivo.
Soy un agente de reconciliación. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Que duele, sí. Difícil, sí. Pero para eso está el poder de Jesucristo, de su resurrección. Ese mismo poder vive en nosotros y nos vivifica y nos ayuda a ser según su imagen para cumplir con este cometido. Miren lo que dice versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué dice aquí? La palabra de la reconciliación. Yo debo predicar el evangelio para que haya paz en el corazón de la otra persona, pero yo tengo que procurar también que haya paz en mis relaciones personales. Versículo 20, ¿qué dice aquí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En las embajadas, ustedes han visto en las películas, ¿no? Las embajadas, por decir algo, de los Estados Unidos, en un lugar en conflicto, ¿no? Y ese ciudadano estadounidense, cuando hay peligro, ¿a dónde corre? A la embajada. Embajada. Y a nosotros nos dice que somos embajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros representamos al Señor, como la embajada representa al país. Y en esa embajada tienen tranquilidad sus ciudadanos. Y nosotros somos igual. Nosotros damos un mensaje a este mundo de tranquilidad, de paz en Cristo Jesús, de sosiego. Ahora que tanto se lo necesita, tanta enfermedad y carencia, usted es embajador de Cristo para decirle, tranquilo, Cristo puede llenar tu corazón, Cristo puede proveer lo que necesitas, Cristo puede sanar. Somos embajadores de este mensaje, reconciliaos con Dios. Hay otra realidad, ¿no?, de la reconciliación, tiene que ver con dejar a un lado lo que tal vez yo quiero para bienestar de los demás. Eso es la familia en Cristo. Cuenta la historia de un capellán que servía a las fuerzas aliadas en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este capellán tenía algo de ascendencia alemana y hablaba alemán, aunque vivía en otro país, ¿no?, de Francia, que era aliada de aquellos que estaban en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este capellán atendía en los cuarteles a aquellos que venían con algunas situaciones de salud, de heridos, etc., ¿no? El capellán es como un pastor en estos lugares difíciles, como los hospitales, ¿no? Van y les dan la palabra del Señor. Entonces este capellán había trabajado 2 años durante la Segunda Guerra Mundial y ya se regresaba a la casa, ¿no? Imagínense 2 años fuera de la casa, varones, sin esposa, ¿no? Duro. Y para la esposa también. Pero los jefes de este capellán le escriben a la esposa y le dicen, ¿sabe qué? Su esposo va a tener que irse 1 año y medio más. Va a tener que irse fuera de la casa, va a estar fuera de la casa, porque ahora lo vamos a encomendar, le vamos a dar una tarea de que sea el capellán de los prisioneros nazis. Ahora póngase a pensar, este hombre había dado consuelo a aquellos que habían sido heridos, o las familias de los que habían perdido a los soldados, ¿no es verdad?, de los aliados. Y ahora se le está pidiendo que vaya a ser capellán de los nazis que están prisioneros, porque también necesitaban el mensaje del evangelio. Y le escriben a la esposa, ¿sabe qué? 1 año y medio más, y ahora va a ser para ministrar a estas personas. Obviamente donde manda capitán no manda marinero. Entonces él va a este lugar donde estaban los prisioneros y le dice, Señor, para mí es tan difícil poder compartir tu mensaje con gente que ha asesinado a mis hermanos. Pero el Señor le da estos versículos y dice, mira, yo puedo formar un solo pueblo de aquellos que estaban lejos y que eran enemigos, y los puedo reconciliar y hacerlos una sola familia. Con esto en su mente y en su corazón, este hombre, este capellán, este teólogo, sabía de la Biblia, comienza a ministrarles
y comienza a compartirles del amor de Dios y a dar su vida 2 años más fuera de la casa. Tanto así, él hizo lo que Dios quería, que al final le escriben a su esposa y le mandan una carta a aquellos que habían sido prisioneros. Y le dicen a esta señora, mira, la verdad es que no queremos dejar ir a tu esposo. Nos ama tanto y hemos entendido el amor de Dios. Y ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y ahora la pared que nos dividía por las matanzas, por la crueldad, han sido derribadas. Y tenemos el mismo Cristo Jesús como Señor, como Salvador, el Cristo resucitado. Y la mujer con lágrimas daba gracias a Dios, porque aunque no entendió en su momento los propósitos del Señor que hace un solo pueblo, una sola familia, ahora ella veía qué es lo que el Señor quería para la vida de su esposo. Somos familia para no solo reconciliar, pero también somos familia para apoyar y apoyarnos entre nosotros. Los que somos sus hijos, vamos a Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 2. Gálatas 6. De aquí viene la frase Gálatas insensatos, ¿no? Se querían ir por otras doctrinas, ¿no? Otras creencias. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Somos familia y somos iglesia, no solo para escuchar y conocer la palabra de Dios. Somos iglesia también para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos ese propósito como hijos de Dios. Yo tengo que saber cómo está mi hermano Angelito y ponerme al lado y ayudarle a cargar. Así es. Mi hermano está al lado mío, se pone al lado, es más grande, él no coge, vamos, y ayudarme a seguir. Para eso está la iglesia. En todo sentido. La iglesia está recogiendo las canastitas de amor. Y les doy gracias, hermano. Las estamos repartiendo. Y los hermanos de la iglesia están siendo ayudados a llevar su carga, en este caso de la necesidad. Y hay muchas otras cosas más que podemos hacer para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo como familia. Gálatas 6:10, vamos hasta el versículo 10. Así que, según tengamos ¿qué? Oportunidad. Y las oportunidades se presentan siempre para ayudar a la familia de Dios. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Somos generosos con todos como hijos de Dios. Pero, dice aquí, y mayormente a los de la familia de la fe, a los que estamos ahora unidos por Cristo Jesús. Hagamos bien a todos, pero preocupémonos por nuestros hermanos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Mándele un mensajito de esos de WhatsApp. No solo mándele los memes, mándele algo personal. Dígale: oye, hermano, te he extrañado, no te he visto en la iglesia, no te he visto en el grupo de varones, no te he visto en el grupo de damas. ¿Qué es de ti? ¿Cómo va todo? Eso es iglesia. De eso se trata. Independiente de nuestra personalidad, unos son más parcos, otros son más expresivos, no importa. Solo póngale al menos hi, hola, ya, algún mensaje. ¿Cómo te va? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Somos iglesia, somos familia, somos un solo cuerpo. 5:8, Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... Y aquí está muy claro, tan claro, dice, tenemos que proveer primero para nuestra casa, la más próxima, nuestra comunidad y familia,
nuestros hijos, nuestra esposa, en todo sentido. La parte física, la parte emocional y espiritual. Los varones sobre todo, somos proveedores, física, emocional y espiritualmente. Ay, pastores, que yo no soy muy expresivo. Hermano, aprenda. No, aprenda. Es que yo no sé hablar para dirigir un estudio bíblico. Coja la Biblia y léasela. No importa. Ore al menos 1 minuto, 2 minutos, pero ore con su familia. Sobre todo los varones, somos llamados a eso. Hay que dar primero en nuestra casa. Y eso es algo que siempre llena mi corazón de esa necesidad de que ellas estén bien para yo poder estar bien con ustedes. Entonces, proveyamos primero para nuestra casa. Y nuestra casa también espiritual, ¿no? Porque si no se nos va a llamar incrédulos. Acuérdense, en Hechos capítulo 12 hablaba de la iglesia y eran reconocidos porque entre ellos, ¿qué hacían? Vendían sus cosas y al venderlas las compartían. Y estaban pendientes de la necesidad de cada uno de ellos, de sus hermanos en Cristo, que Dios los había hermanado. Pero en tercer lugar, vamos a ver que ser familia tiene que ver con ir creciendo como una iglesia, ir creciendo como un templo, pero no de ladrillos, sino de personas. Hay que traer más personas al cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tendrá una función. Todos son importantes. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 12, los versículos del 4 al 5. Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. ¿Cuántos aquí les gusta cocinar? ¿Cuántos cocinan rico? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ese es un don, ¿no? Una habilidad que usted tiene. Vamos a usarla para el reino de los cielos, ¿no? Cuando se necesite, cuando vayamos a dar a los que estén así con hambre, vamos a hacerlo. Vamos a dar al que requiere. ¿No? ¿Cuántos de ustedes les gusta la parte de la electrónica? Los computadores son hábiles, pueden configurar algo en segundos. Bueno, aquí se necesita alguien que ayude en la parte de la electrónica y hay que filmar, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces cada uno tiene un don. Unos saben enseñar muy bien. Bueno, hay grupos pequeños para enseñar, ¿no? Donde usted puede abrir un grupo y ser utilizado por Dios, ¿no? Todas las cosas que Dios le ha dado como habilidad y dones y talentos son para su gloria, no solo para nuestro bienestar. Hay que utilizarlas para el Señor. Usted es muy organizado. ¿Cuándo son muy organizados? Son metódicos. Tum. Bueno, podemos hacerlo aquí los cronogramas de la iglesia y hay bastante que hacer. Enviar mails. ¿Sí me explico? Dice aquí, porque de la manera que en un cuerpo, Romanos 12, 4 y 5, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos predican, no todos evangelizan, no todos cocinan, no todos hablan, otros son más callados, otros son solo de hacer, ¿no? Pastor, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar. Cogen y limpian, se acabó. Pero tiene que hacer algo para el Señor, tiene que hacer algo porque es parte de la iglesia, es un mandato. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa estos miembros los unos de los otros? Que estamos tan relacionados, ¿no? Este dedo es parte de la mano. Esta oreja es parte de la cabeza. Es miembro el uno del otro. Así somos entre nosotros, ¿no? Gabriela es mi hermana. Yo soy su hermano. Yo la quiero. Ella me quiere. Somos una familia compenetrados. Guillermo, lo quiero, él me quiere. Pero somos miembros uno del otro. Y si a él le duele, a mí me duele. Y si a mí me duele, a él también. Eso es familia, eso es iglesia. Por eso yo digo, si somos más de 200, 300, tal vez hay que hacer otra iglesia para poder estar así juntos, ¿no? Y traer más personas y seguir creciendo en el reino de los cielos. Entonces, somos familia para ser discípulos y que cada uno tenga una función en esa iglesia. Todos debemos de tener algo que hacer. Pero también somos familia para traer más gente y discípulos. No olvidándonos de congregarnos, de estar juntos, de anhelar estar juntos. Miren, vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 25. Versículo 24. Miren cómo empieza tan sabiamente el autor de los Hebreos.
y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿qué dice aquí? Al amor y a las buenas obras. Somos iglesia para decirnos el uno al otro, ¿sabes qué? Juan, Esteban, haz esto que es bueno. Crezcamos como iglesia, pero haciendo lo que corresponde. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pastor, yo voy a la iglesia, pero si no llueve, si es que tengo si es que no tengo el almuerzo, si es que no tengo la cena, si es que no... Hermanos, la iglesia es prioridad. No por mí, no por el edificio, no, por usted. Por hacer lo que a Dios le agrada. Bueno, y si no puede por aquí, vaya por Zoom, vaya por la radio, pero congréguese. No es una opción, hermanos, el congregarse. Ustedes, y a veces yo he pensado lo mismo, no, si puedo. No, para el Señor tienes que congregarte, buscar estar con tus hermanos. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Sino exhortándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Están juntos para animarse. Aquí estamos juntos y debemos de animarnos, exhortarnos. ¡Ey, vamos, sigue adelante! Para eso es la iglesia, para eso son los hermanos. Cuando estamos juntos, la iglesia tiene esa capacidad de ministrar el nombre de Dios, y dice la palabra que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Pero en tercer lugar, y como ya lo hemos leído, nosotros somos familia para traer más gente a Cristo predicando el Evangelio. Vamos a Mateo, el capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y los versículos del 18 al 20. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿a quiénes se les estaba ordenando hacer discípulos? ¿A los pastores? ¿A los hermanos que saben evangelismo? ¿A quiénes se les estaba ordenando? Es a todos, a toda la familia de Dios, a usted y a mí. Es un mandato. Y miren lo que menciona el versículo 18. Toda potestad, es decir, en el poder de Jesucristo podemos compartir el mensaje de salvación como familia. Es decir, nosotros somos un ejército de gente que va a hablar de Cristo y va a traer personas para Cristo. Entonces hay que hacer los discípulos a todas las naciones, dice aquí todas las etnias, cualquier contexto, cualquier persona, y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a enseñarles con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones, que guarden las cosas que Él ha mandado. Y entonces Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, queridos hermanos, ¿estamos haciendo como familia, como iglesia, más discípulos? ¿Los estamos trayendo para que conozcan el mensaje del Evangelio? Un día vamos a estar todos juntos delante del Señor. Y yo me imagino que estaremos parados en la fila para ir a recibir nuestras coronas, ¿no? Y el Señor nos va a llamar con un nombre. Dice el Apocalipsis que se nos ha puesto un nombre en una piedrita. Yo no sé cómo nos va a llamar a cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez mi querido Juan, el papá bondadoso Marco, no sé, María,
la hermana que oraba, yo no sé cómo los van a nombrar. No sé, tal vez mi pastorcito Nelson, no sé. Me gustaría que me diga así. Pero vamos a ir delante de Él. Y vamos a estar en su presencia. Pero lo que hay que entender es que algunos van a estar ahí también. Resultado de que usted y yo como familia entendimos que había un mensaje de reconciliación y que fuimos usados por Dios para reconciliar a ciertas personas y al mundo con Él. Y que van a estar también en esa fila. Que utilizamos el mensaje del Evangelio para unir a las familias y que no se destruyeran. Vamos a estar ahí con otros más que gracias a que el Señor nos utilizó con nuestros dones, vinieron a Cristo. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a ver a usted y le va a decir: hola, Juanito, María, Nelson, con su nombre nuevo. Y va a estar feliz, porque el Señor va a decir: mira atrás. Y usted va a ver atrás y va a ver unas personas que le hacen así. ¡Hey, estoy aquí! Tú me compartiste el mensaje de salvación. ¡Hey, estoy aquí! Tengo coronas porque tú me compartiste el mensaje de la reconciliación. Volví con mi esposa. Volví con mi esposo. ¡Hey, yo estoy aquí porque yo era tu jefe y tú me dijiste quién era Cristo! ¿Cuántas personas vamos a ver así cuando estemos en el cielo? Estamos a tiempo de ser familia para llevar este mensaje. Mensaje que nos acerca a Cristo. El mensaje de que somos familia. El mensaje de que hacemos discípulos. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por esta linda tarde ya que nos reunimos para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, primero a ser familia en mi hogar, en mi oikos, donde me has puesto, Señor, como padre, como hermano, como esposo. Y también a traer más gente a ti, a apoyar a mis hermanos en Cristo, a saber que tengo una responsabilidad con mi hermano, con mi hermana, no solo de conocerlo, sino de apoyarlo, de ayudarle a llevar sus cargas. Nos has dicho mucho esta mañana. Y yo te ruego, Señor, que esto se quede siempre en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por esta linda iglesia. Gracias porque somos tus hijos y nos has dado claridad y nos sigue dando claridad del propósito que tengo al ser parte de esta familia hermosa, la familia que tú nos diste, la familia en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en ese bendito nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.